El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó bien claro que haría lo que fuera para parar la inflación, aun cuando esto pueda implicar un riesgo para los bolsillos de los estadounidenses. En tal sentido, tomó la decisión de aumentar las tasas de interés en 75 puntos básicos nuevamente el próximo mes. Es la mayor subida de tasas desde 1994, incluso cuando los demócratas le advirtieron sobre el riesgo de desencadenar una recesión. El ritmo de los incrementos depende de los datos macroeconómicos entrantes y de la perspectiva actual de la economía. Claramente, el aumento de 75 puntos básicos es inusual y muy grande. No se espera que movimientos de este tamaño sean comunes. La inflación anual al consumidor de Estados Unidos subió a 8,6% en mayo, el nivel más alto en más de 40 años. ¿Qué planea ahora la administración Biden? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La Reserva Federal está prácticamente en piloto automático, ya que la inflación los ha sorprendido en alza durante el último año, y esto podría acarrear más sorpresas. Powell explica: necesitamos ser ágiles. Estamos muy atentos a los riesgos de inflación y decididos a tomar las medidas necesarias para restablecer la estabilidad de los precios. Pero ninguna de las acciones concretas de la Reserva Federal ha dado frutos. Los estadounidenses siguen inmersos en una crisis inflacionaria que golpea duramente la vida diaria. Por otro lado, la Reserva Federal rebajó su pronóstico de crecimiento económico y elevó su estimación de inflación. Espera que la economía estadounidense crezca un 1,7% este año, por debajo de su proyección anterior de 2,8% que hicieron en el mes de marzo. La tasa de interés de referencia de la Reserva Federal terminará este año en 3,4%, una revisión al alza de 1,5 puntos porcentuales desde la estimación de marzo de 1,9%. Según el diagrama de puntos de las expectativas de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, y es que muchos analistas y expertos económicos tienen un seguimiento constante de la crisis económica de la potencia del norte, porque además los únicos culpables son ellos mismos al aplicar sanciones y embargos económicos, lo que causa un efecto directo en su propio mercado. El Comité Federal de Mercado Abierto informó en un comunicado que decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales al rango de 1,5% a 1,75%. El mayor aumento de la tasa de interés desde 1994 fue aprobado por todos los miembros del comité, anticipando que los aumentos en curso, de forma objetiva, serán apropiados. Aun cuando la actividad económica global parece haber repuntado después de haber bajado en el primer trimestre, y a pesar de que los aumentos de empleo han sido robustos en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja, la inflación sigue haciendo estragos. Por tanto, la economía de la potencia del norte sigue reflejando los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia. El aumento de los precios de la energía por sus decisiones erradas en política exterior y las presiones generales sobre los precios. El conflicto y los acontecimientos conexos están creando una presión adicional al alza sobre la inflación y están pasando sobre la actividad económica mundial, sin hablar de las interrupciones de la cadena de suministro, cosa que Washington y sus aliados se empeñan en mantener. El comité continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y de deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias, como se describe en los planes de reducción del tamaño del balance de la Reserva Federal que se publicaron en mayo. El Comité Federal de Mercado Abierto ha enviado una fuerte señal de que harán todo lo necesario para frenar el aumento de la inflación, mientras reconocen que cada vez les resulta más difícil lograr un aterrizaje suave para la economía. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo: según cómo evolucione la economía, puede ser necesario realizar nuevas subidas en el rango previsto para la tasa de intereses de los fondos federales con posterioridad. Bowman afirma que si bien se espera que el mercado laboral se muestre fuerte mientras el comité sigue endureciendo la política monetaria, esta medida no está exenta de riesgos.
En otras palabras, advierte a los estadounidenses estén preparados por si las acciones siguen aumentando el problema. A pesar de la creciente preocupación por la posibilidad de que las medidas del Banco Central empujen la economía hacia una recesión, los operadores de fondos federales apuestan por la subida. Esto tiene a los gringos en un estado de pánico. Los operadores comentan que la reducción del balance podría tener sentido si se vendieran títulos hipotecarios más adelante para lograr el objetivo de la Reserva Federal en cuanto a mantener una cartera compuesta principalmente por títulos del Tesoro. Mientras tanto, Powell coloca paños tibios. Tenemos un mercado laboral que está insosteniblemente caliente y estamos muy lejos de nuestro objetivo de inflación. Realmente necesitamos restaurar la estabilidad de precios, hacer que la inflación vuelva a bajar al 2%, porque sin eso no podremos tener un periodo sostenido de máximo empleo. A pesar de las innumerables declaraciones destacando los esfuerzos del Banco Central para calmar la inflación hasta ahora, siguen perdidos en una espiral de caos. Por un lado, dicen que podrían hacer que la tasa de desempleo de Estados Unidos se eleve desde los niveles actuales, de ser necesario para enfriar el mercado laboral sobrecalentado. Por otro lado, el consumidor es quien asume el mayor peso. Frente a este panorama, la Reserva Federal asegura que las finanzas de los grandes bancos de Estados Unidos están lo suficientemente saneados como para hacer frente a un escenario de recesión grave. El Banco Central estadounidense publicó: los bancos siguen teniendo niveles altos de capital, lo que les permitiría continuar prestando dinero a hogares y empresas durante una recesión severa. El Banco Central apunta a un indicador separado del Departamento de Comercio que se publica con desfase y que registraba una inflación 3 veces más rápida que el objetivo del 2% de la Reserva Federal, según su última lectura. El aumento de los precios enfureció a los estadounidenses y perjudicó la posición de los demócratas entre los votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre. Además, los precios al consumidor subieron un 8,6% el mes pasado con respecto al año anterior, según el Departamento del Trabajo. Vinculado a esto, el dólar baja y se dirige a su primera caída, ya que los operadores redujeron sus apuestas sobre dónde podrían alcanzar su nivel máximo las tasas de interés y adelantaron sus perspectivas sobre el momento en el que los costos del crédito empezarían a bajar para contrarrestar una eventual recesión. El dólar ha perdido parte de su brillo desde que los inversores comenzaron a apostar a que la Reserva Federal podría reducir el ritmo de ajuste de las tasas tras otro aumento de 75 puntos básicos. Los expertos económicos agitan cada vez más el espectro de una recesión, debido a que las subidas de las tasas de interés condicionan todos los créditos. Incluso la Casa Blanca está preocupada por el riesgo de recesión, pero al mismo tiempo asegura que los cimientos de la economía se mantienen sólidos para afrontarla. Es evidente una preocupación, pero la columna vertebral de nuestra economía sigue siendo fuerte. Así dijo la asesora económica Cecilia Rose. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, aseguró por su parte que no creía que una recesión fuera inevitable, aunque reconoció que prevé que la economía se desacelere como parte de una transición hacia un crecimiento lento y estable. Los estadounidenses se preguntan si el aumento de tasas hará bajar los precios de alimentos, la energía, el petróleo, los intereses de las tarjetas de crédito, los tipos hipotecarios y los préstamos para automóviles, que suelen subir cuando lo hace el tipo de interés oficial de la Reserva Federal. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la
Patria Grande.